toca, maestro Jaime Hernández. Pues sí, yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención de este debate que ha alentado el ala conservadora es interesante porque si lo revisas con un poquito de cuidado, si hacemos un recuento, Vicente, de las propuestas de reforma constitucional que han desfilado a lo largo de los años, resulta ser que hay más de 100 iniciativas presentadas al Congreso. Más de 100. ¿Eh? Bueno, pero ¿por qué razón uno se pregunta? ¿Estamos viviendo una normalidad democrática en México? Desde mi punto de vista, sí, con sus asegúnes, ¿no? Pero, ¿por qué a pesar de que ha habido más de 100 propuestas de reforma electoral en el Congreso, por qué precisamente esta, es la que causa tanto terror en el Frente Conservador? Además, cuando uno escucha los alegatos en contra de esta reforma, resulta ser que prácticamente corresponden a... Te voy a poner un ejemplo. Uno de los argumentos que ha esbozado algunos como Luis Carlos Ugalde, él señala que con esta reforma corren el peligro de desaparecer los partidos políticos porque ya no verían cómo llegarían a sus arcas los generosos recursos que les da el Estado a través del INE. Pero yo le diría al señor Luis Cardo, le preguntaría al señor Luis Cardo Ugalde, pues que no, ya el PRI, el PAN y sobre todo el PRD ya están en riesgo de desaparecer y no por falta de financiamiento, por falta de representatividad, que ese es el tema central. Los partidos políticos ya no tienen la representatividad de antes, sobre todo el PRI, el PRD. Entonces, cuando Luis Carlos Ugalde nos dice, no, es que corren el riesgo de desaparecer, pues ya están desapareciendo, señor. Y entonces aquí te das cuenta que hay una falta de contacto con la realidad, ¿no? Luego, la propuesta de reducir, ¿no?, el número de senadores y diputados de 500 a 300, por Dios, todo el mundo coincide en eso, lo mismo que en el caso de los senadores. Entonces, yo encuentro realmente que la oposición, los conservadores, están partiendo de un falso debate que se va a ir tropezando consigo mismo, como ya ocurrió con la encuesta que quisieron ocultar y en la cual es evidente que la mayoría de los mexicanos, 9 de cada 10, estamos a favor de las propuestas de la reforma, ¿no? Entonces, yo creo que aquí realmente van, digamos, contra la opinión de la mayoría, contra esta suerte de consenso que ha empezado a asomar la cabeza en las encuestas. Y yo creo que es muy arriesgado seguir con este tipo de argumentación. En el pasado, Vicente, era más fácil torcer los hechos, era más fácil torcer la realidad porque se disponían de medios de comunicación que tenían el monopolio, ¿no?, de la información y manipulaban las cosas a su antojo. Pero hoy en día es más complicado porque primero hay medios independientes, están las redes sociales y Claudia X González y el señor Lorenzo Córdoba siguen confiando en que va a ser muy fácil para ellos, con la complicidad de columnistas, periodistas, medios de comunicación corporativos, torcer la realidad. Pero está en chino porque ya existen medios como Sin Censura, existen medios como el Diario de la Reforma, el Diario de la Jornada, que puso en evidencia este intento de ocultamiento, hasta El País se sumó, ¿no?, para bajarle los pantalones a Lorenzo Córdoba. Entonces, yo creo que está muy complicado, está claro que este intento de reforma electoral es una más en las más de 100 que se han presentado en el Congreso, tiene el único propósito, no de desaparecer, a ver si les cae el 20 a esta gente,
como Claudio X González, que sigue convocando de manera urgente, casi histérica, a la marcha que está organizando y que corre el riesgo de que se le va a desdibujar, el INE no desaparece. El INE se ajusta a las circunstancias, a la nueva realidad de que ha surgido en este México, donde los mexicanos ya no estamos dispuestos a seguir financiando partidos que se han convertido en negocios personales, prácticamente. Y otra de las cosas que dice Luis Carlos Ugalde, que se van a poner en riesgo las coaliciones. Pues que se pongan en riesgo las putas coaliciones, porque las coaliciones también han hecho mucho daño. Ahí está el Partido Verde, que se convierte siempre en el compañero de viaje de quien le pague mejor. Entonces, yo creo que esta es una reforma que es necesaria, ajusta las condiciones, la realidad intrínseca de esa institución a las realidades del México actual y sobre todo a los deseos de los mexicanos que están de acuerdo con seguir con este experimento de perfeccionar la democracia para seguir avanzando en este camino que un día, espero, querido Vicente, nos lleve a esa tierra prometida de la normalidad democrática. Quiero